Guatevisión presenta. Gracias amigos por su sintonía. Hoy un programa muy especial y le pido de una vez, de entradita, que por favor abra su corazón y abra su mente. Que tratemos de dejar los juicios a un lado, porque lamentablemente son los juicios los que no nos dejan, es el orgullo el que no nos permite perdonar. Tender la mano del perdón es tendernos la mano directamente a nuestro corazón para liberar las cosas que cargamos. Y esto lo vamos a ir comprobando a lo largo de este programa. Hay muchas maneras de perdonar, muchas estrategias, muchas técnicas, muchos métodos, muchos caminos, afortunadamente, porque de esa manera se ajusta a la personalidad, al caso, a lo que se nos facilita, etcétera. Lo importante es tener la disposición de hacerlo. Y para empezar a hablar un poquito del perdón, me da mucho gusto recibir a una muy buena amiga. Usted seguramente la quiere y la recuerda también, Yasmín Di Mayo. Actualmente, gracias, bienvenida. Tuti. ¿Cómo estás? Encantada, me siento como en casa contigo. Estás en casa, Yasmín, Muchas por gracias. favor. Actualmente tú estás como directora de Relaciones Públicas de Guatemala Próspera, pero también eres entrenadora para nuestro país y ya también para otros países en Latinoamérica del programa de liderazgo, La transformación está en mí, de John Maxwell. Así es. Y parte de este programa lleva el perdón. Tiene que haber perdón, ¿cierto? Así es. Y déjame contarte que parte de nuestra experiencia en Guatemala Próspera a través de La transformación está en mí ha sido que en nuestro país uno de los valores a los cuales hay que darle más énfasis es precisamente el perdón. Las personas están cargadas por falta de perdón, Sí. Y de ahí la raíz de muchos de nuestros problemas. ¿Por qué nos cuesta perdonar, Yasmín? ¿Lo podríamos entender de alguna forma? Bueno, de por sí es muy difícil perdonar porque nos gusta tener ese control también hasta cierto punto de que me heriste. Yo llevo las riendas en esta situación, ¿verdad? O sea, tengo el poder de hacerte Tengo el sentir poder. culpable. Exactamente, el poder está de mi lado, pero al mismo tiempo es la inteligencia emocional la que no manejada bien nos aleja del perdón. Claro. Entonces tenemos que entender, primero que nada, que el perdón es una decisión en principio y no está basado en emociones, porque no podemos en base a una emoción decir, ay, no importa, cuando la ofensa es demasiado grande, Claro, ¿verdad? claro. Es una decisión tomada a conciencia, pero es una decisión que conlleva muchísimos pasos, no es así de la noche a la mañana, hay que pensarlo muy bien, pero es importante que lleguemos a esa conclusión y a esa determinación de perdonar. Claro, porque muchas veces decimos esto no lo puedo perdonar, pero detrás de ese no puedo perdonarlo está no quiero perdonarlo, aunque Exacto. duela reconocerlo, Sí. es no decidir hacerlo. ¿Qué es lo que produce o cómo podríamos describir, digamos, a una persona que logra dejar ir el dolor? ¿Qué le pasa a alguien que ha logrado, que ha decidido hacer ese paso? Bueno, deja ir el pasado. En principio eso es lo más importante. Y al dejar ir el pasado, yo puedo enfocarme en mi futuro. En principio en mi presente, pero también puedo hacer planes para el futuro. Entonces, las personas que no han dejado que eso suceda, que no han brindado o abierto la puerta al perdón, lo que hacen es estancar sus planes, ¿verdad? Estoy pensando en mi pasado y no dejo que mi presente y mi futuro domine realmente mi pensamiento y mis sentimientos y emociones. Claro, porque estás viviendo algo que ya pasó y Exacto. no estás enfocándote en lo que está pasando en este momento, que puede ser un gran regalo y te Claro. lo estás perdiendo Y también. sabes que es parte de una zona de confort. Es muy sencillo estar en la zona de confort, en donde yo soy siempre la víctima. Es muy fácil decir, son mis circunstancias, Sí. pero no debemos de vivir en base a las circunstancias, sino en base a decisiones pensadas y planificadas. Eso es difícil también. ¿Qué pasos podría, dentro de lo que ustedes enseñan en este taller, que es grande, es muy bueno y transformador sobre todo, qué pasos ustedes sugieren a las personas para perdonar, Yasmín? Dejar ir el orgullo es una de las cosas más importantes. ¿Y cuesta? Cuesta muchísimo. Y hay que tener en cuenta que no siempre somos la víctima. Muchas veces también no solamente tenemos que tomar la decisión de perdonar, sino la decisión de pedir perdón. Y eso requiere dejar ir el orgullo porque tenemos que ser humildes para perdonar, pero también para pedir un perdón sincero. Claro. Tenemos que reconocer también que muchas personas nos pueden cometer la misma falta muchas veces. Y debemos de perdonar esa misma falta muchas veces. Porque nosotros en Guatemala Próspera tenemos un dicho y es, yo no puedo cambiar a nadie, pero mi cambio puede cambiar a muchos. Claro. ¿Verdad? Y quisiéramos y decimos, pero ¿por qué esa persona no cambia? ¿Pero por qué no podemos cambiar a las personas? Lo que yo puedo hacer en mi área de influencia es lo que me corresponde, pedir perdón o brindar ese perdón. El ponerse en los zapatos de la otra persona, quien nos hirió, quien nos ofendió, muchas veces decimos es que yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho, ahí está la respuesta, usted no lo hubiera hecho, esa persona lo hizo, ¿por qué?
tratar Exacto. de entender, eso ayuda mucho, Esa Yasmín. empatía es otro de los pasos. Sí. En definitiva, tener empatía, porque no siempre tenemos la razón. Recordemos que nuestra opinión está basada en lo que nosotros pensamos, pero eso no es toda la verdad. Y entonces, para tener una situación de perdón y tomar esa decisión, tenemos que tener toda la verdad y ponernos en los zapatos del otro también. Definitivamente. A veces se necesita, uno puede hacer ese ejercicio uno mismo, pero me parece que a veces uno sí necesita de la mano de alguien. Puede ser alguien profesional, definitivamente eso ayuda mucho, puede ser alguien de mucha confianza. Claro, es recomendable buscar ayuda cuando no se puede llegar solitos a una conclusión de perdón. Es necesario que estemos acompañados en el proceso, pero sí tiene que ser una decisión personal, ¿verdad? El perdonar y el pedir perdón es una decisión personal basada en eso, en un pensamiento realmente analítico más que en emociones. Yo te agradezco estar hoy con nosotros. Sé que esto es muy extenso, que Claro que hay sí. módulos enteros alrededor del perdón, pero gracias por venirnos a dejar esa primera semillita, porque creo que es una invitación hoy para empezar a caminar el camino del perdón. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Éxito en todo lo que estás haciendo, de verdad. Muchas gracias, Tuti. Igualmente para ustedes. Vamos a una pequeñita pausa para presentarles a ustedes una cápsula alrededor del perdón a uno mismo, justamente. ¿Tienes idea de toda la energía que gastas cuando eres incapaz de perdonarte? Cuando uno no es capaz de perdonarse a sí mismo, debe masticar e ingerir a diario sentimientos negativos para no perder la cordura. Ardemos en ira, vivimos en constante tristeza, dolor y sentimientos de culpa. Cuando nos invaden estos sentimientos negativos, dejamos de alimentar nuestra creatividad, nuestras habilidades y nos convertimos en seres humanos rutinarios, depresivos y ausentes. El errar es de humanos. Todos cometemos errores, ya que no somos perfectos. Quizá los errores que hemos cometido hayan causado daños significativos en nuestra vida, pero tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer que debemos aprender a perdonarnos. Esto nos permitirá vivir el presente en lugar de vivir del pasado, lo que significa que podremos avanzar hacia el futuro y podremos vivir con un propósito. Así que es mejor darle paso a la alegría, a la generosidad, a la fe en Dios y en nosotros mismos. El perdón, de verdad es un tema realmente importante en nuestra vida y creo que este también podría destapar algo más en nosotros, en nuestro fluir, que ayude a que otras áreas de nuestra vida lo hagan de igual forma, que fluyan, que prosperen. Estoy segura que muchas veces por rencores que vamos cargando no avanzamos en la vida. Me da mucho gusto presentarles a quien ahora me acompaña. Ella es Ailín Menegazo, es psicóloga y también instructora certificada en Theta Healing. ¿Cómo estás, Ailín? Bien, gracias, Tuti. Qué gusto tenerte por Gracias acá. por la invitación. Un placer. Para entender un poquito, porque la intención de este programa es mostrarle a la audiencia que existen muchas formas, técnicas, caminos para perdonar. El asunto es hacerlo, decidir hacerlo. Así es. Cuéntanos un poquito de qué se trata Theta Healing, para quien no ha escuchado. de Theta ella. Healing es una modalidad de meditación, Ajá. ¿verdad? Y realmente es una filosofía espiritual. Yo quisiera agregar que es un estilo de vida realmente. Cuando empiezas a hacer Theta Healing se convierte en tu estilo de vida. Y Theta Healing lo que hace es que a través del estado Theta, que es una frecuencia de ondas cerebrales que se utiliza mucho en la hipnosis y en otros tipos de terapia, podemos conectarnos con el amor incondicional del Creador, ¿verdad? De Dios, de Buda, como tú le quieras decir, ¿verdad? Conectarnos con este amor incondicional y a través de esto poder utilizar esta energía para poder lograr los cambios que queremos ir logrando en nuestras vidas, en nuestros sistemas de creencia, nuestras conductas, etcétera, ¿verdad? En toda nuestra vida. Es una técnica preciosa y para el perdón, de hecho, es muy, muy efectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda realmente, Tuti. Muchas veces estamos enojados con alguien y no podemos soltar ese enojo, Sí, ¿verdad? es cierto. Y tratamos y decimos, yo lo voy a perdonar y no pasa. Y ahí se queda. Y ahí se queda, el ¿verdad? deseo. Y seguimos ahí dándole vueltas. Es cierto. Y realmente lo que hace Theta Healing es que nos ayuda realmente a encontrar por qué es que seguimos enojados con esta persona, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros sostenemos un resentimiento en nosotros es porque este resentimiento nos está enseñando algo, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, estoy enojada con mi papá porque mi papá nunca me dio tiempo, ¿verdad? Entonces guardo este resentimiento y no lo perdono, pero realmente cuando yo logro entender cuál es mi aprendizaje de esta situación, entonces yo logro acercarme un poco más al perdón, ¿verdad? Por ejemplo,
puede ser un aprendizaje tan sencillo como yo le voy a dar tiempo a mis hijos, ¿verdad? Entonces, el poder aprender y ya a través de la técnica de Theta Healing, ya poder instalar estas creencias en nosotros, ¿verdad? Que puedo, que soy capaz, que sé cómo, que es posible y que ya puedo vivir mi vida pudiéndole dedicar tiempo a mis hijos, como por el ejemplo que te estaba dando, Exacto. sin necesidad de tener que sostener el rencor hacia mi papá para recordarme de esto, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está haciendo que aún estemos enojados, ¿verdad? Por ciertas situaciones. Y porque creo que muchas veces tenemos el enojo y no lo tenemos tan claro, es decir, porque me hizo tal cosa y porque me hizo, y lo tiramos hacia afuera en lugar de ver qué fue lo que resonó en mí, qué fue lo que lastimó en mí, qué parte tengo débil, que debo fortalecer o que debo entender, como tú lo dices. Y que muchas veces recordemos que, o sea, empezamos a vivir y vivimos millones de situaciones y nuestro cerebro es maravilloso en el sentido que en una misma cajita va guardando todo lo que es similar, ¿no? Entonces, de repente yo me peleo con una amiga que me hizo sentir que yo no valía y no la puedo perdonar, pero realmente cuando yo empiezo a indagar me doy cuenta que a quien no puedo perdonar, tal vez es a la primera persona que hizo sentir que yo no valía, ¿verdad? Entonces, se va como conectando y vamos encontrando realmente qué es, cuál es este origen, ¿verdad? Que está sosteniendo todo este pues resentimiento, que a la larga es el resentimiento lo que estamos guardando dentro. Ailín, ¿existe algún ejercicio que tú nos puedas hoy compartir para que lo podamos hacer en casa, no en este momento, pero como dirigirlo un poquitito para que hagamos esto o empecemos a caminar a través de esta técnica que tú nos sugieres hoy? Pues yo lo que haría es en un momento muy tranquilo, ¿verdad? Aunque no estés con toda la meditación que se enseña a hacer en Theta Healing, realmente en un momento muy tranquilo, de calma, el poder conectarnos, ¿verdad? Con eso que creemos que es más grande que nosotros, con Dios, con su amor. Y realmente estando en este estado, el poder preguntarme a mí misma, ¿por qué es que yo no puedo perdonar a esta persona, ¿verdad? ¿Qué me hizo? Entonces, hacer la lista, ¿verdad? De las 700 cosas que me hizo. Entonces, hago una lista de todo lo que me hizo y realmente preguntarme qué estoy aprendiendo yo de esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que esta persona me enseñó a mí a través de hacerme esto, ¿verdad? Porque me dio un mensaje, a la larga me dio un regalo, porque me hizo aprender algo, ¿verdad? Y a veces uno dice, no, ¿qué me va a haber enseñado si solo me dañó y qué regalo? Sí, claro. Y uno se agarra de este enojo, ¿verdad? Pero es tratar de dejar eso por un lado y decir, bueno, pero si sí hubiera aprendido algo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendí, por más chiquito que sea? Y el ir entendiendo, ¿verdad? Todos estos regalitos, ¿verdad? De aprendizaje que esto nos dejó, nos puede empezar a ayudar a soltar eso poquito a poco, ¿verdad? Esto, el éxito de la técnica del Theta Healing, Ailín, es precisamente el sintonizarnos en ese nivel de pensamiento que tú nos decías, el Theta, y eso lo que hace es ir, te lo digo para quedar claros, ¿no? Es ir, te permite desenganchar más fácilmente las creencias que te hacen justamente colgarte del dolor, del rencor y de, ¿sí? Así es, nos permite realmente sacar estas creencias de nuestro sistema y reemplazarlas por creencias que sí sean funcionales y adaptativas para nosotros, ¿verdad? Y de hecho yo creo que también al perdonar es una forma de protegernos a nosotros mismos, porque cuando estamos con resentimiento, de alguna forma nuestra energía está vibrando como muy bajo, ¿verdad? Entonces, incluso cualquier mal deseo, cualquier cosa que una persona a quien le caigamos mal, porque más de alguien le caemos mal, ¿verdad? Que alguien nos desee algo, si nosotros estamos vibrando muy bajo, lo recibimos. Lo vamos a recibir, ¿verdad? Mientras que si nosotros vamos perdonando, nos vamos librando también de este resentimiento, entonces empezamos a vibrar de otra manera y esto hace que también nos protejamos. Claro, ¿verdad? Y que vayamos más ligerito por la vida, porque creo que es más rico ir así, entendiendo que las cosas que vienen no son para dañarnos, sino para enseñarnos. Para hacernos crecer. Ailín, qué lindo. Muchas gracias por acompañarnos.